amor. ¡Ay, qué bien! Qué gusto ¿Puedo verte. sentarte? Gracias, gracias. Diana, ¿dónde naciste? Nací en Luyanó. Oh, Sí, en aquel entonces decían que era el barrio de Bigote Gato. ¿por qué? Porque había un personaje así que se le Muy decía pintoresco. pintoresco Ujú. y le decían así el barrio Bigote Gato. Pero allí, imagínate que con 14 años me hicieron reina de la reforma agraria de Luyanó. Oh, entonces Y en eras... aquel entonces, el primer presidente que tuvo Cuba, Urrutia, pues fue y me coronó reina. Es Aquello que- fue un Es evento que eras muy bella lindo. desde que porque- naciste, ¿eh? Sí, porque fui la que más papeletas vendí, recolectando, ¿no? Por las Ujú. fábricas, porque Luyanó es muy industrial. Y entonces, por simpatía, fui la que más vendí. Porque mucha gente se cree que yo salí reina de belleza, y no fue de belleza, No. sino de simpatía. Es que eras Tuve simpática. suerte, vendí muchas papeletas. Claro. Y tu familia, o sea, tu mamá, tu papá, ¿quiénes eran? ¿Se dedicaban al arte? ¿Cómo entró? No. Mi papá era zapatero y mi mamá trabajaba en una fábrica de cigarros. Y te cuento que mi papá tenía el mismo número de pie que yo. ¿Así? Y sí, yo le pedí un par de zapatos por la mañana y él por la tarde ya me lo tenía terminado. ¡Qué maravilla! Qué suerte, ¿eh? ¡Qué maravilla! Sí, era buenísimo, buenísimo. Pero entonces tuviste una infancia, porque lo que acabas de decir de Reina de Luyanó, ¿tuviste una infancia buena, bonita, divertida? Sí, cómo no, cómo ¿Eras no. una niña extrovertida? Claro, no, y me crié con mis abuelos prácticamente porque ellos trabajaban. Pero ahí cerquita de la casa, al doblar casi, estaba la iglesia presbiteriana de Luyanó. Ujú. Y entonces yo iba a las tómbolas, a la iglesia todos los domingos. Y ahí comenzó el bichito mío por Por el la arte. actuación. Porque hacíamos obras de contenido bíblico. Ahí se Barrabás, Judas, muchos personajes de la Biblia, ¿no? Esa historia tan hermosa. Y entonces ahí comenzó mi interés por ser Exacto. actriz. Y si yo te dijera, por ejemplo, la Escuela Municipal de Arte Dramático, ¿qué me dices? Bueno, yo hice examen porque apenas tenía 14 años, tenía que tener 15. Y entonces me presenté a examen y aprobé. Me seleccionaron y comencé a estudiar. Fueron 3 años en la escuela estaba ahí en Eli 11. Y recuerdo que, bueno, cuando yo entré en primer año, Héctor Quintero estaba en el tercer año, hicimos una amistad muy linda. Y por ahí conocí muchos actores, a Pérez Peña, Carlos Pérez Peña, Qué bien. Conchita Ara, un montón de actores. Y ahí, precisamente, en esa escuela, empecé a hacer las primeras cosas como actriz, en un escenario grande, con público. Por ejemplo, tu primera obra de teatro. Altitud 3200, era una obra francesa. Entonces, imagínate que nosotros hacíamos la escenografía, nosotros mismos a veces, cuando no trabajaba, pues hacía el telón o cobraba la entrada. Nosotros, Multioficio. sí, multioficio. Qué bien. Y dábamos clases de maquillaje con Ramón Valenzuela. ¡Qué maravilla! Imagínate que, bueno, yo salí seleccionada la mejor alumna de maquillaje. Y entonces me hicieron un contrato por el Teatro de la Edad de Oro y fui maquillista. ¿Eras maquillista? Eso me sirvió de mucho, porque ahora me sé maquillar sola. ¡Qué maravilla! Y además es un oficio que me encanta. ¿Y qué me dices de la obra de teatro El Corral? Esa obra de teatro se hizo allí, precisamente en el Corral. ¿Qué personaje interpretabas? Bueno, se ¿Recuerdas? llamaba Sisi, aquel personaje que hice en esa obra. Después hicimos Pierrot, bueno, varias comedias y algunas obritas, hasta que, bueno, ya de ahí me llamaron para trabajar en el Pairé y en el García Lorca, con espectáculos muy grandes, donde Rosita Fornés, Gladys Puy, todas esas grandes voces, esas estrellas, eran las que hacían las zarzuelas y las operetas. Y, por ejemplo, cuando hicimos Cecilia Valdés, éramos 3 hermanas, y yo era una de ellas. Y en el 61 me llamaron para trabajar en una película. Meque Herrera era la protagonista, Jorge Fraga, el director, se llamaba era sobre las maestras voluntarias, ahora no recuerdo el nombre de la película. En días como estos, sí,
en días como este. Y yo estuve viendo y me enteré que Diana Rosa conoció a Bola de Nieve por solo 25 centavos. Ah, eso es una historia, Por mi favor, amor. cuéntanos. Esa fue la emoción más cuéntanos. grande de mi vida. Sí, ¿eh? Imagínate 25 centavos, poder sentarme aquí y Bola allí tocando el piano y cantando Qué en Bellas Artes. qué Había una maravilla. cooperativa popular de arte Ujú. que te daba un talonario y con ese talonario tú podías ir al teatro, a conciertos, a donde tú quisieras por 25 centavos al mes. ¿Al mes? Sí, al mes. Y entonces lograste ver a Bola de A Nieve. Bola de Nieve y yo llorando y viendo aquello que, vaya, porque yo, déjame decirte que fui muy feliz ese día. Las lágrimas se me salían y todo. Porque uno feliz hasta llorando, ¿eh? Cuando hay una música linda. Sí, es cierto. Y Es que uno es feliz cuando disfruta y ve lo que ama. Y en ese preciso momento, bueno, hay muchas formas de disfrutar. sí, yo creo que hay muchas formas de disfrutar. Y los artistas en general, pues desarrollan mucho las cuestiones emocionales. Claro, la Y sensibilidad la que uno tiene. sensibilidad es algo extremadamente importante Y para ser Bola feliz. siempre ha estado conmigo, a mi lado. Sí, 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 sí. Definitivamente vamos a tener una noche entretenida, interesante. Ujú. Nos has dado un montón de datos porque estamos hablando con Diana Rosa Suárez sobre las tablas. Me estabas hablando hace un instante de Idal, que me decías que era un... Era una sala de teatro que Ajá. tenía y de Alberto Delgado, Pero que estaba actor. exactamente frente... Ya eso frente no a existe. Copelia. No existe Sí, entonces. ya. en L entre 23 y 21, en el edificio que después lo cogieron, era como una escuela. Sí. Sí, no sé cómo se llama ese edificio. Y ahí, bueno, Al pues... lado del cine Yara Ujú. Y ahí entonces... hay un teatro y de Alberto Delgado era el que tenía ese teatro, lo dirigía, y ahí se pusieron muchas obras, con María de los Ángeles también. Ujú. Pero tú con estabas Hidalgo. incluidas en Sí, ellas, en el reparto. en esa Hacíamos ocasión. muchas vodeviles, comedias, muchas obras. Y ahí iban las grandes damas a exhibir sus pieles, Sí. sus joyas. Porque déjame decirte que yo me quedo un poco sorprendida por la forma de vestir actual. La actual, que de verdad la gente va al teatro como si fueran a la playa. Ujú. Y entonces, en aquella época no. En aquella época la gente iba con su mejor vestido, con sus mejores prendas. Era la elegancia, el glamour, la belleza. El teatro era muy respetado, muy respetado. Y yo no digo que no lo respeten ahora, pero la forma de vestir. Entonces yo veo a la gente que a veces los dejan entrar en short, en pullover, y se perdió. Como por ejemplo, los años que yo trabajé en Dos Gardenias, no dejaban entrar a nadie sin camisa de manga larga. Yo creo que eso marcó en ti una forma de presentarse sobre las tablas y yo creo que debajo de las tablas, porque siempre te vemos así como No, muy... porque mira, el público en la calle, cuando tú sales, aunque estés en la cola de pan o comprando lo que sea, pues siempre se te acerca alguien y ahora con los móviles, con la foto, ay, una foto porque mi mamá, que mire que mi papá estaba enamorado de usted cuando usted era joven, que si la vio en el zorro, entonces que si siempre te vio en está- tal... Y entonces, Siempre está como... si salgo toda fea, dice, ay, pero esta era la de la televisión. Hablemos entonces, si yo le menciono, por ejemplo, estos nombres, Ojos Azules y Héctor Quintero, ¿qué me dice? Bueno, mira, la primera obra que yo hice de Héctor Quintero fue Ojos Azules. Yo no sé por qué Héctor casi nunca hablaba de esa obra. Eso se hizo en el cuartel de bomberos, tenía un teatro, Ciro Redondo, se llamaba la sala de teatro. Y ahí hicimos esa obra de teatro que fue la primera que escribió y dirigió Héctor, Ojos Azules. Y de ahí para allá, bueno, pues hicimos una gran amistad. Primeramente porque estábamos juntos en la Escuela de Arte Dramático. Sí. Él estaba, ya te había dicho, en tercer año, yo en primero. Y entonces ahí surgió la amistad y como siempre lo he admirado tanto, lo respetaba, era como un hermano para mí. Y ahí hicimos esa obrita, como te digo. Definitivamente, bueno, pues además de ser talentosa, has tenido mucha buena suerte Sí. en lograr coincidir en el tiempo
con grandes figuras del arte en Cuba. Sí, cómo no. Porque definitivamente no todos hemos tenido esa suerte. Es verdad. Yo soy privilegiada en ese aspecto. ¿Qué relación tienen los nombres que te voy a decir ahora? Adolfo Luis, la Casa de Cultura de Centro Habana y Miravalle. Bueno, precisamente yo, estando en la Escuela de Arte, Adolfo de Luis, director, abrió allí en la Casa de Cultura, que está ahí en Carlos III. Y ahí estaban las estrellas. Yo simplemente era una alumna y empezaba mi carrera, ¿no? Y entonces yo pedí que me dejaran ir de oyente a escuchar las clases que él impartía. Allí estaba Reinaldo Miravalle, Enrique Almirante, Verónica Lin, bueno, Marixa Rosario, Felita Núñez, un montón de primerísimas figuras que iban a esos cursos que impartía él. Y yo iba ahí muy modosita a escuchar, a aprender. Hice amistad con Reinaldo Miravalle, con Enrique, y un buen día me dicen ellos, Diana, están buscando una muchacha que se parezca a Odalis Fuentes para ser Cecilia Valdés. Eso fue en el 1963. ¿Y por qué tú no vas y te presentas? Digo, yo, si yo no conozco a nadie, ¿qué voy a hacer yo? Yo soy una pobre muchacha de Luyanópolis, ni tengo dinero, ni conozco a nadie. Ajá. Dice, no, nosotros te vamos a conseguir el examen, la prueba, para que te la aprendas y vayas a hacer el examen. Y ellos me trajeron el libreto, me lo aprendí y fui al Foxa al examen. Imagínate, había un montón de muchachas preciosas y haciendo la misma prueba mía. Y la prueba era con cámara. Y a mí se me salía el corazón, yo me estaba muriendo del susto. Y entonces ya hago mi prueba y me quedé tranquilita, ¿no? Esperando a ver si me votaban o me quedaba. Y entonces después me decía, usted puede volver a hacer la prueba. Y así la hice varias veces. Yo decía, pero ¿por qué me lo dice? ¿Pero por qué tantas veces tengo que repetir lo mismo? Y era que estaban probando a las otras. Porque ya tú estabas. Que ya me habían dejado. ¡Qué maravilla! Ay, qué susto aquello. Aquello fue espantoso porque figúrate que estaba Silvano Suárez de director. Había muchos, estaba, bueno, varios directores de aquella época, Eric Cam. No recuerdo quiénes más estaban. Y entonces me sacaron a mí. Hice Adela, el personaje de Adela, que, era la hermana de Germán Barrio. Y fue mi primer programa de televisión en vivo, grandes novelas. Isabel y Lincheta la hacía Verónica Lin, Odalis era la protagonista, ¿no? Cecilia Valdés. Y Germán Barrio era Leonardo Gamboa. Pudiéramos decir que eran esas las partes de la famosa novela de las 10. La novela de las 10, grandes novelas, que se hacía sábado y domingo a las 10 de la noche. En vivo. En vivo, que es extremadamente complicado. En vivo, que para mí era horrible, porque tú sabes lo que es de buenas a primera, verme toda Cuba viéndote. Si te equivocabas tenías que inventar, porque no había otra manera. No había de otra, claro. Ajá. ¿Y comenzaste con esa, pero hubo otras o...? No, después cuando estaba haciendo esa novela, ya terminándola, van a poner en la aventura La Marca del Zorro. Entonces empiezan con Julito Martínez, las aventuras en tu vida. Ahí es, bueno, un elenco de actores grandísimos, en vivo también, de 7:30 a 8. Y me dieron el protagónico, que era Leonor Villarreal, me llamaba. Era la novia del zorro. Era la protagonista femenina. Tuve tremenda suerte. Entré con el pie derecho. Todas las semanas estaba el Teatro ICR. Se ensayaba 21 días y ya se salía al aire. Y ahí ponían todos los clásicos. Ahí lo mismo hacíamos a Shakespeare, que a Chekhov, que a O'Neill, que a Tennessee Williams. Todos los clásicos de la literatura universal se hacían en vivo y lo hacíamos. Un verano en Noan, Hedda Gabler, bueno, un sinfín de obras. Yo hice Helena de Troya, imagínate tú, con Miguel Gutiérrez. Teatro en televisión en vivo.
Y luego, bueno, después de las telenovelas también vinieron las aventuras, que me estabas diciendo El Zorro. No, aventuras muchísimas. Por ejemplo, también está, tengo entendido que estaba El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo con Luis Alberto Ramírez. Me pasé toda la aventura llorando y sufriendo. Sí. Sí, porque a ella le dicen, a Mercedes, que es el personaje, ¿no? Que él había muerto y era mentira. Entonces me tuve que casar con Frank Negro y ella estaba enamorada de él. Sí. En fin, ya todo el mundo conoce la historia del Conde de Montecristo. Sí, y por ejemplo, La Capitana de la Isla y La Capitana del Caribe. La Capitana de la Isla era sobre la vida de Evangelina Cosío, que bueno, fue en la historia de los años de la independencia del 98, de la guerra del 98. Y entonces ella cae presa, se escapa de la prisión. Imagínate que yo estaba embarazada, tuvieron que ya al final de la aventura ponerme un doble porque ella se escapa a caballo, en fin. Y esa fue La Capitana de la Isla. Hicimos también La Capitana del Caribe, Orden de Ataque, 3 series de Mambises, de los Mambises. Todo eso en vivo. Todo eso en vivo. Con Mario Limonta, Manolo Gómez, bueno, un montón de actores, Enrique Almirante, Frank Negro. Era un elenco amplísimo. Definitivamente, la vida te mostró todo el tiempo, siempre, momentos, personas. Uh-huh. Y yo creo que te puso en el camino obras y circunstancias para que tú aprendieras. No, es que eso te daba, vaya, aprendías muchísimo. Porque es que, a ver, hacer televisión en vivo y teatro para televisión en vivo. Muy difícil. Es algo extremadamente complicado. No. Me imagino que uno aprenda. ¿Qué se puede decir que has aprendido o que aprendiste para el resto de los años como actriz? Es que mira, hacer un teatro de eso era como leerte un libro casi. Y cuando tú te documentabas del personaje, de la historia, y cada vez que hacías un teatro aprendías una cosa nueva. Y el televidente también. El televidente cada vez que tenía un teatro como ese frente ahí en sus casas, sin tener que salir de ahí, cuántas cosas no se aprendían. Otras obras que vinieron, otras obras de teatro, en teatro, que vinieron luego de esa etapa en tu vida. No, después que entré en la televisión yo no hice más teatro. ¿No? No me daba tiempo, porque figúrate, tenía que aprenderme mucha letra, aparte que nunca dejé el radio, porque en el mismo año que yo entré en la televisión, Uh-huh. que fue en el 1963, ese mismo año entré en Radio Progreso haciendo novelas radiales. Sí. ¿Y qué pasaba? Que hacíamos radio por la mañana, comíamos cualquier cosita ahí por la rampa de almuerzo y seguíamos para la televisión. De ello entonces vamos a estar hablando en unos segundos sobre las tablas. Tu presencia en la radio está clarísima para todos los cubanos, que ha sido también muy fuerte. Uh-huh. Y nos estabas hablando hace un momento que, bueno, pues incursionaste también en la radio, empezaste en Radio Progreso con algunos dramatizados, pero hubo otros géneros en los que incursionaste en la radio. Hablemos del tema. Mira, en la radio, la primera novela que hice fue en la novela cubana, Uh-huh. con Caridad Martínez, la directora, y Abelardo Rodríguez. Déjame decirte que la radio es una escuela. Uh-huh. No te puedes imaginar. Lo es. Bueno, a lo mejor ya tú has tenido experiencia, Sí. por supuesto. Pero la radio es una clase diaria, porque tú tienes que lograr con la voz todo. La distancia, el dolor, la tristeza, la alegría. Y entonces es todo fantasía, porque ¿qué pasa? El que está escuchando el programa, pues te imagina de una forma, de la forma que ellos quieren verte. Uh-huh. Y es una cosa importantísima, cómo la gente se ilusiona, te idealiza, y es bello, bello, bello la radio. Yo me ponía muy, muy nerviosa haciendo radio. Sí. Era más nerviosa que en la televisión. Porque de verdad, tú lees un libreto, pero llegas, marcas el libreto y ya tienes que grabarlo. No hay tiempo. ¿Y con mucha frecuencia la radio? No, es la radio, además la dicción, la voz, la proyección. Yo te digo sinceramente, a veces yo veo programas que yo pregunto, ¿qué digo? Porque no entiendo lo que dicen. De verdad, lo digo
sinceramente. Y en la radio incursionaste en varias... Y la radio te enseña a tener buena dicción, proyección, una serie de cosas que no te lo enseña la televisión. Estoy consciente de ello, De ¿sabes? verdad, Estoy no sé consciente si de te ello. pasa a ti también. Sí. Pero además ahí se hacían obras hasta de clásicos también. O sea, y se hacía cuentos. teatro en radio, se hacía el teatro en la ¿Cómo radio. no? Y en vivo. Aparte de las novelas, no, grabadas. Ah, grabado. Grabadas. Yo recuerdo un equipo de Miriam Miera, Aurora Pita, Marta del Río, Marta Velasco, todas nosotros hacíamos radio. Yo recuerdo que Odalis Fuentes era la que más nerviosa se ponía. Sí. Se leía el libreto un montón de veces, decía, pero niña, te lo vas a aprender de memoria. Dice, ay Diana, porque es que a mí el radio me pone más nerviosa que la televisión. Digo, bueno, pues a mí también. Diana, definitivamente eres una mujer además con mucho talento, has sido muy afortunada. Gracias. Y con una serie de habilidades que has desarrollado, que es que está claro que no te amilana nada en la vida. No. Lo que venga, tú lo enfrentas. Hay que enfrentar las cosas. Y yo creo que cada una de las personas que te conoce personalmente sabe que eres una mujer valiente y que la alegría va contigo a todos lados. Soy muy en todo positiva. momento. Sí. Realmente. Y definitivamente has incursionado en muchas especialidades. O sea, hemos hablado hoy, esta noche, que eres actriz, pero que también incursionaste en el teatro musical, o sea, que cantas. He cantado en programas dramatizados, en aventura, en programas, en fin. Exacto. Has hecho En radio, espectáculo también. has estado De todo en un poco. shows de Tropicana y de televisión. Y además hay una especialidad que es complicada y difícil para muchos y que para ti no lo es tanto porque también se te ha dado muy bien. Y se trata de la declamación. Me encanta declamar. Entonces, yo quisiera pedirte, y así vamos terminando con esta emisión, que nos regales algún pedacito de poema o de texto que puedas declamar en este preciso Con momento. muchísimo gusto. ¿Sí? A ver, pudiéramos hacer la balada del amor tardío de Dulce María Loenaz. Amor que llegas tarde, tráeme al menos la paz. Amor de atardecer, porque extraviado camino llegas a mi soledad. Amor que me has buscado sin buscarte, no sé qué vale más, si la palabra que vas a decirme o la que yo no digo ya. Amor, ¿no sientes frío? Soy la luna, traigo la muerte blanca y la verdad lejana. No me des tus rosas frescas, soy grave para las rosas. Dame el mar, amor que llegas tarde. ¿No me viste ayer cuando cantaba en el trigal? Amor de mi silencio y mi cansancio, hoy no me hagas llorar. Qué lindo. Muchas Dulce gracias. María, Muchas sé tantas gracias. cosas de ella tan lindas. Muchas gracias, Diana Rosa. Muchas gracias por aceptar Gracias a ustedes por invitarme. nuestra He invitación. pasado un rato muy agradable, me has hecho recordar cosas que es un poco difícil a veces, que no te vienen a la mente. Gracias de verdad porque hemos aprendido, yo siempre digo que aprendo con las personas que vienen y bueno, eres una escuela en todo el sentido de la palabra. Y hemos aprendido y algunas personas que hoy nos han estado... He tenido también mis bajas, ¿sabes? Sí. Todo no Bueno, ha sido pero perfecto. claro. En la vida he tenido problemas serios también, difíciles de enfrentar, como la muerte de mis 2 hijas. Pero como ellas siempre están conmigo, esos poemas se los dedico a ellas. Por eso decía ¿Y ya? hace unos instantes que eres una mujer valiente. Claro. Y que afronta todas las circunstancias que tiene delante. Seguro. De la manera, bueno, pues, más valiente. Que me esperen, que ahorita estaremos juntas. Yo creo que vamos a tenerte por un buen rato Bueno. en esta Cuba. Y ha sido un tremendísimo gustazo haberte tenido hoy sobre las tablas, porque yo decía ya que aquellas personas que nos están viendo hoy aprendieron una serie de cosas tuyas, descubrieron otras. Y recordaron. Recordaron también. Que dicen que es otras. volver a vivir, Exacto. ¿verdad? Así es que muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión y muchas gracias por estar también en la historia de la cultura de este país. Muchísimas gracias a ti
y a todo este equipo técnico, de verdad, que de verdad me han recibido con todo el amor del mundo. Y para nuestros amigos, un beso grande. Y sigan viendo el programa, que cada día se pone mejor, ¿verdad?